Hola, ¿cómo están? Buenos días, hermanos. Aquí estamos con ustedes otra vez más para compartirles el mensaje de la palabra de Dios para este domingo. El tema de hoy se llama Los dos Adanes. Los dos Adanes. Vamos a basarnos en la escritura en Romanos 5 del 12 al 21. Romanos 5 del 12 al 21. Dice la escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno, hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí vemos la diferencia entre los dos Adanes, entre Adán y Cristo. Vamos a ver aquí el primer punto entre Adán y Cristo. Dice, en Adán, por Adán, entra el pecado al mundo. Versículo 12, 14. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura de lo que había de venir. Aquí vemos claramente que Adán, por la desobediencia de Adán al mandato de Dios, dice que entra el pecado al mundo. A Adán se le advirtió acerca de las cosas que debía de hacer y no hacer, y él se dejó seducir, fue persuadido por la serpiente de que si desobedecía a Dios no moriría. Y Adán le creyó, desobedeció, y por esa desobediencia fue desterrado del paraíso, y por esa desobediencia Adán perdió la eternidad. Adán, cuando fue creado eternamente. Por la desobediencia perdió la eternidad. Entra la muerte en Adán y en toda su descendencia. De Adán para acá todos los hombres tenemos la maldición de la muerte. Todos vamos a morir por la desobediencia de Adán. Todos fuimos creados eternos, pero por la desobediencia de Adán entra el pecado al mundo. Y la escritura dice que por esa desobediencia nomás vamos a vivir 70 años, los más robustos 80. Número 2, por Adán vino la muerte. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la gracia. Aquí dice que por el pecado
vino la muerte al mundo. Los hombres vamos a morir todos. Pero dice que, vamos a ir al primer contraste entre Adán y Cristo. Dice que en Cristo entró la vida. Entró la vida. En Jesucristo dice, recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia que nos va a llevar a la vida eterna. En el pacto de Jesús entra el pacto de la gracia, que es la salvación por medio de la fe, y esta salvación por medio de la fe nos da la vida, otra vez la vida eterna. Cristo viene a restaurar lo que se había perdido y nos viene a dar vida nuevamente a los que creemos en Él. Ahí está la primera diferencia. Por Adán entró la muerte, Cristo nos trae la vida. Vida espiritual y vida eterna. En Adán, muerte espiritual y muerte física. Número 3. Por el pecado vino la muerte a todos. Por el pecado vino la muerte a todos. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí dice que por el pecado de Adán vino la muerte para todos. Todos. Y dice aquí, por la muerte de Cristo vino la justificación para todos. Para todos está la diferencia. Por la culpa de uno, todos morimos en Adán. Pero por la obediencia de Cristo, todos nos salvaremos. Esta es la diferencia de los dos Adanes. Por la culpa de uno, todos morimos. Pero por la obediencia de Cristo, todos somos justificados. Ahí está la diferencia entre Adán y Cristo. Número 4. Por la desobediencia de un hombre, todos fueron pecadores. Así dice en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí vemos, Adán desobedeció. ¿Y todos qué? Fuimos constituidos pecadores. Pero dice aquí que por la obediencia de uno, todos somos constituidos justos. Todos somos constituidos justos. Son las dos diferencias de los dos Adanes. El primer Adán desobedeció, el segundo Adán obedeció. Por el primer Adán de la desobediencia, todos somos pecadores y la muerte entró al mundo. Pero por la obediencia de Cristo, todos somos constituidos justos, salvados. Y vamos a ver aquí, el primer Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El segundo Adán, que es Cristo, es la imagen y semejanza de Dios. El primer Adán fue creado y murió. El segundo Adán, Cristo, no fue creado y vive para siempre. El primer Adán fue creado perfecto e inocente, pero pecó. Cristo es perfecto, santo e inocente y sin pecado. Como Adán, el primer Adán, tenemos al Padre de la raza humana, pero en Cristo tenemos al Señor de la humanidad redimida, o sea, su iglesia. El primer Adán le dio vida a la humanidad, pero esa vida se acaba. En Cristo le dio la vida, pero la vida eterna. Esas son las diferencias, hermanos, entre un Adán y el segundo Adán. Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Dice, cuando Dios creó a Adán, al primer hombre lo formó del polvo de la tierra. Y dice que sopló aliento de vida en su boca. El nefesh, el espíritu de vida. Y así Adán tomó vida biológica como la que conocemos. Pero esa, por la desobediencia, esa vida biológica tenía que terminar, iba a morir. Y viene Cristo, el segundo Adán,
en el cumplimiento de los tiempos para traer vida espiritual y vida eterna. Es espíritu vivificante. El espíritu es el que da vida espiritual y vida eterna. Esa es la diferencia entre Adán era lo biológico y Cristo es lo espiritual, espíritu viviente. Cristo vino para traer vida en abundancia, pero vida espiritual, en abundancia. Solo Jesús, el último Adán, puede traerte la vida al corazón muerto de un pecador. Jesús cambia el corazón de la esclavitud al pecado a un nuevo corazón, un corazón que ama a Dios. Ninguna persona descendiente de Adán puede amar a Dios. Ninguna. Es por lo general esclava del pecado. En los genes, en el cuerpo, trae la tendencia a pecar, la maldad heredada de Adán. Todos los pensamientos del hombre son constantes al mal. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No hay nada bueno en el hombre descendiente de Adán. Pero Dios en su amor y en su misericordia, sabiendo que todos los hombres iban a perecer de la descendencia de Adán, por amor envió al mundo a su Hijo. Dice que por de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el amor de Dios que debemos entender y comprender, que Dios, viendo a la humanidad que iba a la perdición eterna, porque son pecadores, alejados de Dios, amaron más a la creación que al Creador, y cambiaron el uso natural por uso contra natura. Dice que todos los hombres han sido condenados y son condenados. Pero Dios, viendo la perdición de la humanidad, por su amor y su misericordia, envió a su Hijo en sacrificio para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Y darle y restaurarle la vida espiritual perdida y la vida eterna perdida, pero a través de Jesucristo. Esa es toda la teología de la Biblia, hermanos. Que la humanidad es pecadora, los descendientes de Adán somos pecadores, y los que venimos a Cristo por fe, dice que somos hechos hijos de Dios, somos una nueva humanidad, somos la iglesia de Cristo, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y en Cristo somos una nueva humanidad, somos los hijos de Dios, somos la simiente de Dios, la iglesia de Cristo, redimida, justificada por su sacrificio. Y ese es lo que vino a traer Jesús como segundo Adán, restaurar a la humanidad perdida, tener vida eterna y tener vida espiritual. Y hermanos, eso es lo más maravilloso, las diferencias de estos dos Adanes, para que entendamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos, espero haya sido de bendición para tu vida. Vamos a hacer una oración y terminamos. Cerramos los ojos. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque hasta este día, Señor, tú nos has amado, porque hasta este día, Señor, tú nos has bendecido, nos has cuidado, nos has protegido, nos has dado el sustento de todas las cosas, nos has cuidado de esta pandemia, de esta enfermedad. Y Señor, te damos gracias porque la iglesia está bien, porque la iglesia está ansiosa, gozosa de que el próximo domingo, Padre, tú permitas que tengamos el compañerismo, la comunión, la coinonía con todos los hermanos, como tú estableces en la iglesia del libro de los Hechos, capítulo 2, 42 al 47. Señor, te damos gracias y estamos contentos, gozosos, felices por tu palabra, porque a través de Cristo tú nos devuelves la eternidad de nuestra vida y nos devuelves la vida espiritual perdida en la raza antigua, Señor. Te damos gracias y te pedimos una bendición para cada uno de los que están oyendo este mensaje, que tú cubras con tus manos y protejas cada hogar, Señor, contra esta pandemia, que tú descienda bendición de lo alto
y que haya pan en cada hogar en que están mirando este video, Señor. Te pedimos y te rogamos todo con la bendición de nuestro Señor Jesucristo y con acciones de gracias, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El próximo domingo ya estaremos transmitiendo en vivo desde la iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.